Mi nombre es Sara Cironi de Reconexión Cíclica y les doy la bienvenida a Reverdecer, un ciclo de entrevistas regenerativas para reconectar con el universo herbal, a través de la experiencia y las historias de personas que trabajan con ellas, como puente para sanarnos y respetar la tierra donde vivimos. Me gustaría que nos cuentes cuál es tu propuesta en relación a las plantas, ¿no? Que en este caso tiene que ver con tu trabajo y que nos cuentes un poco cómo ese universo, A ver, cosmos tuyo. mi propuesta ha sido un poco el hecho de, ha sido todo como que se ha dado solo, o sea, realmente no he buscado nada y las respuestas se van llegando en el sentido de que partí con la cosmética natural por una necesidad de buscar un nuevo hobby y una pasión y te vas metiendo, ¿no? Porque claro, ¿de dónde viene todo? De las plantas. Pero no solo de la cosmética natural como artesanal, luego descubres que la cosmética tradicional, convencional y toda esta industria de skincare viene de las plantas. Pero hay una desconexión, ¿no? Es decir, la gente se pone cosas, pero ¿de dónde vienen? Entonces, ¿por qué siempre con la comida nos preguntamos como qué estoy comiendo, pero nunca nos preguntamos qué me estoy poniendo? Entonces, como que, claro, las plantas aparecieron por mí al revés, como fui de la crema a la planta. O sea, fue como ese el camino que fui recorriendo, como que al principio ponía un poco aceite esencial, tal, pero no valoraba tanto como que o hacía un macerado, pero no lo hacía con conciencia o simplemente lo hacía porque era entretenido, ¿no? Parece sentirse eso como bruja. Pero al final es como de ahí estás extrayendo la medicina y de ahí estás y empiezas como a sensibilizarte. Yo siento que como que las plantas nos vuelven a hacer seres sensibles, que se ha perdido. O sea, hoy la gente no siente, yo siento que como o tienen miedo a sentir o como que todo es muy racional, pero la planta no, la planta es como siente. Y, y mi propuesta ha sido un poco, claro, como de repente igual me pierdo porque digo, ya a ver, hay mucha gente aromaterapeuta, hay mucha gente del ámbito de la arbolaria, pero para mí ha sido una forma de como reconectar también con mi, yo como mujer, que somos como o sea, fanáticas de las plantas, desde la cosmética y ahora, claro, yo por ejemplo cuando llegué a Mallorca y contesto una vez, me acuerdo en Instagram, como que yo venía con la expectativa de encargar muchos productos de España, como con los que yo iba a volver a Chile, así como, pero de alta gama y con los que yo iba a hacer los tratamientos en puras marcas que yo en Chile no tenía acceso. Era como mi visión, como voy a ir a Mallorca a llenar mi maleta. Y Mallorca me empezó a dar plantas y tierra y planta y tierra y huerta. Y de repente fue como, quizás estaba mal encaminada porque claro, yo quería las cosas ya hechas, resueltas y de alta gama, o sea, como lo mejor. Pero si yo no conocía la planta, no iba a entender eso. O no iba a tener tampoco la coherencia de por qué eso era tan bueno. O simplemente la coherencia como yo de decir, ok, promuevo un tipo de camino más natural, que está más relacionado a las plantas, pero sin yo vivir eso, como partir de lo esencial, literalmente. Yo creo que ha sido, esa es mi propuesta, es como volver desde la piel o desde donde sea, ¿no? Que ya uno se pierde de repente, porque ya es un mundo que dices como yo parto con la piel, pero es que ahora me doy cuenta que yo tengo que vestirme internamente, o sea, es decir, mi piel la voy a aceptar en la medida que yo me trabaje internamente, entonces claro, todas esas cosas al final quienes te las dan las plantas, porque empiezas a dar cuenta que hay más satisfacción cuando huele un aceite esencial y ocurre un proceso que el resultado de unas de quizá ese mismo aceite en la piel, porque eso es mucho más a largo plazo. Entonces, claro, cuando vas sanando internamente, tú te vas viendo distinta. Yo creo que esa es como mi propuesta, ¿no? Como volver a sensibilizar a la gente o más que nada que vuelvan a cuestionarse y a educar en torno a eso. Qué interesante. Estaba pensada cuando me decías a sensibilizarse y, y trabajar sobre la piel, ¿no? Y eh, que es como parece ser, no digo a todas las personas porque no vamos a generalizar, pero sí como
esta a veces dificultad, ¿no? de sentirse en el sentido del tacto, por ejemplo, de olerse, de reconocer zonas que no tienen sensibilidad, como, ¿no? O sea, hay gente que no siente sensibilidad en los pechos, que no siente sensibilidad en la espalda, que no tiene, ¿no? Y como pensaba, ¿no? Esto de, bueno, a ver, cuánto tampoco me dejo sentir en el sentido de las emociones o de otro tipo, ¿no? De sensaciones O sea, también. a mí lo que más me da pena es ver el abandono que hay hacia el cuerpo y sobre todo por las mujeres y la mayoría de las razones y los argumentos es justamente el hecho de que no cumplen, por ejemplo, con unos cánones de belleza o expectativas que tienen frente a cómo debiesen verse, que hace que al final ellas mismas se rechacen. Mm. Entonces, es como tú te estás rechazando por una construcción mental y cultural y social, Ujú. pero no te estás rechazando desde tu verdad, porque si tú realmente te conectas contigo, eres tú, o sea, al final no puedes rechazarte. Y eso es culpa, en parte, de esta industria cosmética, porque al final ha sido la misma que nos ha generado todos los problemas de los cuales yo me rechazo. Mm. La piel, el tipo de piel, el color de piel, las marcas de la piel, y piel, porque es lo que se ve. Ujú. Pero si uno al final te dijeran, esto trabaja tu autoestima y los problemas fueran que tienes la autoestima baja, la seguridad baja, o sea, el producto realmente sería útil. Claro. Pero lo llevan a la capa más externa, que es donde saben que las cosas no se arreglan. Entonces siempre va a haber la necesidad de comprar. Así. Una difícil verdad para asimilar muchas veces. Sí. Sí. Voy a seguir con la otra pregunta que es más personal, más personal, ¿no? Tiene que ver con el camino de las plantas, pero como que va más al origen, ¿no? Y como, ¿cuál es o cuál fue, ¿no? La puerta o cuáles fueron las puertas o si viene desde un lugar tal vez como generacional, ¿no? Como para acercarte a este universo de las plantas. Ya me dijiste algo, ¿no? De, bueno, que empezaste por la piel y tal, pero ¿cuál, digamos, si La puerta, yo creo que fue que mi mamá y mi abuela estudiaron, cuando yo no me acuerdo cuántos años tenía, flores de Bach. Mm. Y yo las rechacé muchísimo. Yo era una rebelde, no las quería tomar, nunca sentí que me hicieron efecto, pero de ahí como que entró un concepto. Y luego es verdad que uno también como casa herrero cuchillo palo, ¿no? O sea, al final, si yo hubiera sido más perceptiva de pequeño, más sensible era, pero yo creo que más perceptiva, o me hubieran educado quizá en torno más a que estas cosas son más, se podía vivir de ello, quizás yo hubiera estado más atenta a todas las cosas que me iban surgiendo, como el hecho de tener a tu mamá y tu abuela estudiando flores de Bach, que es como yo venía de una familia súper tradicional, o sea, ya era algo novedoso, pero que no presté atención. Y yo creo que fue, no sé si fue tanto un tema como espiritual o emocional, sino que fue más el tema de la ecología. O sea, es decir, para mí la naturaleza siempre es algo que me ha emocionado hasta las lágrimas todos los días. O sea, nunca no ha habido eso. Y yo creo que el hecho de querer proteger eso me fue haciendo entender que me fue llevando a las plantas. O sea, mi página surgió como una respuesta supuestamente digo supuestamente porque también ahora lo haría distinto si hubiera vuelto a empezar de, como te voy a ofrecer algo no solo natural, sino que sostenible. Y con un mensaje coherente, que en eso yo creo que fue lo que al final hizo que me fuera bien, porque para mí la coherencia es lo más importante. Pero era como, yo no entré tanto como brujita, ni sanadora, ni hada, que ahora me creo mucho más eso, o quiero llegar a ser mucho más eso. Entré como activista y luchadora, y era como, yo creo que dentro de en mis vidas pasadas yo siempre he sido activista, porque es algo que he luchado mucho en mi vida por distintas causas. Una la abandono, pero siempre mi primer instinto es luchar, como defender algo. Entonces, esa actitud fue la que me llevó al mundo de las plantas, que era como, te tengo que cuidar, yo tengo que ser un agente de cambio y pasé por momentos radicales, o sea, basura cero, tal. Ahora, también es verdad que la vida te pone escenario en el que tú te tienes que adaptar y claro, ahora mismo, entre tanto cambio, no puedo ser basura cero. Pasé una época que lo era, o sea, y lo era en el sentido de que si yo me organizaba casi que la semana para hasta ir a la fiesta con todo mi kit,
que hoy no lo estoy practicando tanto. Bueno, y el COVID lo pone difícil porque todo ahora viene envuelto, entonces como más no tocar. Pero sí, fue mi instinto activista luchador de preservar y que ahora ya eso me ha hecho irme por el lado de, bueno, ahora quiero ser un hada o quiero ser una elfa y sanar y meterme en la alquimia, que ha sido como el camino inverso, no sé. Bueno, quiero decir que las brujas también pueden ser activistas. Sí, lo somos. Lo Lo somos. somos. Sí. Bueno, wow, qué lindo. También creo que es importante como recordar el camino, porque los caminos son múltiples y ningún camino es más importante que otro camino, ni por eso es más sabio que otro camino, son caminos diferentes y creo que eso es lo rico también que tenemos, ¿no? Como personas. Que tenemos esa multiplicidad de maneras de poder conectar, no importa cuál sea tu lugar, ¿no? Como tu lugar en el mundo y qué es lo que estés haciendo, sino que siempre está esa posibilidad para poder conectar con esos lugares más sutiles, poder recordar, ¿no? Como ese lugar esencial, ¿no? Del cual, bueno, hemos construido nuestras casas Sí. para proteger esa esencia, ¿no? Que parece que todo el tiempo está en riesgo. Así que, bueno, gracias por compartir ese camino activa brujil. Sí, nada de nada. La siguiente pregunta es ¿qué nos podés, desde tu experiencia, qué podés decir que qué te aporta a ti las plantas o este camino, ¿no? Lo que vas descubriendo en relación a las plantas a ti y qué crees que puede aportar, digamos, a las personas, ¿no? Como, Sí. Yo creo que, bueno, a mí en el día a día me aporta como, es como sentirme acompañada, ¿no? Al final, como que uno toma té, pero no se da cuenta que ese té, el común té negro, ya es una planta. Entonces, cuando uno ya le pone a esa planta un nombre, una personalidad, unas características, ya dejan de ser una simple bolsita, o sea, se vuelve ya en una compañía. Para mí han sido compañeras, yo creo, el hecho de como también de viajar, de ser ligera de equipaje, de un poco, siempre he sido un poco solitaria, aunque no lo parezca, como que no estaba sola, o sea, estaba este mundo estimulante que de repente simplemente estético, o sea, de repente simplemente tener una planta seca bonita o una planta viva, de repente experimental, ¿no? Ya oler una planta o fumar un tabaquito de hierbas que de repente se malinterpreta, ¿no? Que, o sea, que puede tener, y que puede tener otro tipo de plantas que además provoquen cosas, ¿no? Bueno, yo para mí probarlo todo. O también una infusión, como no el hecho de simplemente tomar un té porque, sino, ok, ¿qué significa este momento? ¿O qué estoy buscando en estas plantas? Pero claro, cuando ya empiezan a ser compañeras, uno empieza a usarla, entonces empieza a ser un poco mala porque dice, ya, necesito un poco de esto, entonces como que uno ya le está pidiendo a la planta, ayúdame con esto, entonces que la planta es tan generosa que siempre va a estar, ¿no? Y luego eso, son como compañera y yo creo que también el hecho de que empiezas a depender menos del exterior. O sea, yo siento que cuando uno vive más cerca de las plantas, te das cuenta de que lo esencial no es tanto material. Si, por ejemplo, a mí sí siento que me ha conectado mucho más a esto como de hogar, ¿no? O sea, al final como que yo ya no tengo ese afán por irme de shopping y comprar cosas que quizás también en su momento era más consumista, pero porque me fascina mucho más pensar que, no sé, o sea, sí, invierto en plantas, o sea, es decir, si me quiero un aceite esencial que me fascina, me lo voy a comprar. Pero es más como, te hacen también, yo creo que más, te conectan con la tierra, o sea, al final es como lo esencial. O sea, es que esa es la palabra. Como que para mí son guías, son compañeras, son curanderas, es medicina y también depender menos del entorno en el sentido de que yo ya no hay una posibilidad de que con un dolor de cabeza yo me tome una pastilla. Que no está mal, pero siento que muchas cosas diarias, cotidianas y pequeñas, las que antes recurríamos a un medicamento, hoy se pueden suplir con una planta. Obviamente, y hablando con responsabilidad, ¿no? Yo no te estoy diciendo que uno vaya a tratarse el cáncer con plantas, que está la opción, pero
yendo a lo cotidiano, sí que las plantas solucionan la mayoría de los problemas que tenemos en el día a día, que son problemas pequeños, un dolor de cabeza, cansancio, falta de ánimo. Entonces, entender que si uno vive de la mano de ella, está eso de como, de también uno se hace responsable de una. Porque ya no es me duele la cabeza, es como, ok, me duele la cabeza, pero que habría dormido mal, estoy estresada, he tomado suficiente agua. Te hace más a un proceso de, ok, hay una causa y efecto. En cambio, la pastilla no te da ni tiempo a procesar eso. Entonces, eso ha sido. Entonces, yo lo que recomiendo a la gente es que si realmente quieren dar este cambio a ir a una vida más sostenible, a una vida más consciente, a una vida, si no van de la mano las plantas, no van a entender el escenario, porque las plantas al final te están diciendo como nosotros tenemos que estar en esta tierra tan abundantemente como vosotros o como ustedes, y si no pasa eso, son ustedes los que van a salir dañados, no ella. Ella en 200 años va a ver una semillita y va a germinar y va a brotar y todo va a volver, pero nosotros en una catástrofe va a ser como, vamos a ser los que realmente nos va a afectar si ellas empiezan a desaparecer. Y ahí uno se vuelve ecologista, o sea, al final es como ellas te van guiando, ¿no? O sea, es eso, son guías, compañeras, maestras, yo creo que todo. Totalmente, sí. Hacerte preguntas, ¿no? También. Hacerte preguntas que tal vez antes no te hacías, o era más cómodo no hacerse, o no aparecían en el registro, ¿no? Porque, bueno, Sí. a veces vivimos un poco en automático y estamos acostumbradas a esto, ¿no? Como habemos todo ya hecho, que parece ser que no nos preguntamos el origen de las cosas, un poco volviendo a lo que decías antes, ¿no? Con el origen de las cosas, y digo en todo, ¿no? Como por ejemplo, no solamente el origen de la tierra y cómo estará esa tierra y de qué tierra vendrán, ¿no? Como por ejemplo, si me tomo un té o si compro yuyos en la arboristería, hablo principalmente de plantas o un aceite esencial o diferentes cosas, ¿no? Como, digo, ¿cuál es el origen? ¿Cuáles son las manos que habrán cosechado eso? ¿No? Como las diferentes condiciones, todo lo que nos atraviesa, digamos, en el vivir, como seres sociales y culturales que somos, que hemos también intervenido la naturaleza en ese punto también, ¿no? Y también siento que como que te dan mundo interior, como que siempre, no sé, hoy en día, ¿no? Que todo está en la apariencia o en Instagram, como que la planta o sea, si vas de la mano a las plantas ya te hace ser un ser diferente, porque uno, cuando está en el mundo de las plantas, que te pasa a ti y a mí, sentimos que hay muchas como nosotras o como nosotros, ¿no? Como que decimos, ¿para qué yo si ya hay alguien mejor? Pero cuando vas al mundo cotidiano, al día a día, te das cuenta de que eres un ser raro o distinto. Positivamente, a mí raro siempre ha sido más positivo que malo. Entonces dices como, wow, o sea, yo cuando voy a una fiesta o a un bar, ya el hecho de que huelo diferente o el hecho de que, si a mí alguien me pregunta y ya hablo un poco de lo que hago, ya te hace ser un ser diferente y es como, ¿no? Y eso queremos hoy en día, como que, y eso no lo puedes ir, o sea, se puede mostrar una parte en Instagram, pero es mucho más interior. Y yo creo que conquista mucho eso de esto, ¿no? De que acabamos de estar nosotros teniendo una conversación gracias a las plantas. Y que quizás por ningún otro contexto no hubiéramos conocido. Y que tampoco es un tema como que nos gusten los autos, los coches, porque eso se queda en lo físico. Esto ya, cada una sabe que ha vivido un proceso. Entonces también, claro, te hace distinta porque tú sabes que alguien